Y si la misma matemática evolutiva que explica la supervivencia de las especies a lo largo de millones de años pudiera predecir, con una precisión pasmosa, cuántos estudiantes sacarán un sobresaliente en la clase de física de mañana? Bueno, es una premisa que suena a ciencia ficción, totalmente. Desde luego. Un saludo muy cordial y lleno de curiosidad a todas las personas que nos acompañan en esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos por delante una misión intelectual de esas que te rompen los esquemas. Sí, de las que exigen sentarse y analizar con lupa. Exacto. Vamos a desentrañar un documento sumamente innovador. Es una investigación firmada por Anatoly Mokshin, Vladimir Mokshin y Diana Mirziarova. Investigadores de la Universidad Federal de Kazán, en Rusia, si no me equivoco. Eso es. El objetivo central de nuestro análisis a fondo de hoy es comprender cómo proponen utilizar algo llamado algoritmos genéticos para analizar sistemas que son por naturaleza un caos absoluto. Un caos matemático, sí. Y lo mejor de todo, vamos a ver cómo cogieron todo este aparato matemático y lo metieron de lleno en un entorno real, en las aulas de un instituto. A ver, es un planteamiento que de entrada resulta tremendamente ambicioso. Lo que este equipo pone sobre la mesa es un intento de domar lo indomable. Un aula escolar es un ecosistema vivo donde interactúan decenas de variables. Y todas cambian constantemente, claro. Exacto. Es el típico escenario que haría colapsar cualquier modelo estadístico tradicional. Su hipótesis sugiere que si aplicamos las reglas de la evolución biológica, Es decir, la genética y la mutación, eso es, la mutación aleatoria y la implacable selección natural, si lo aplicamos directamente a las matemáticas, podemos destilar las ecuaciones exactas que rigen ese comportamiento tan impredecible. es que es cruzar a Charles Darwin con el análisis de datos más duro. Yo estoy fascinada. Pero bueno, para que nuestra audiencia nos siga el ritmo, creo que debemos empezar por los cimientos. Me parece fundamental, sí. El documento arranca definiendo de manera brillante qué es exactamente un sistema complejo. Porque da igual si hablamos de la bolsa, de una célula o de una clase llena de adolescentes. La base teórica es la misma. Tal cual. Un sistema complejo se define por tener múltiples factores que varían con el paso del tiempo. Y aquí los autores trazan una línea roja entre dos tipos de factores, los externos y los internos. Una distinción clave. A ver, los factores externos son las palancas, lo que podemos manipular desde fuera. Los internos, sin embargo, son la respuesta pura del sistema. Es información que se genera dentro y que no podemos tocar directamente. Y para que esto no se quede en la pura abstracción, el texto recurre a una analogía fantástica del mundo de la física de materiales. Pensemos, por ejemplo, en la deformación por cizallamiento de un polímero. O sea, un bloque de plástico duro, ¿no? Justo. Imaginemos ese bloque al que le aplicamos una fuerza mecánica tremenda en el laboratorio. Esa fuerza que aplicamos con la máquina es nuestro factor externo. Nosotros decidimos cuánta presión ejercemos. Exactamente. Pero, ¿qué ocurre dentro de ese plástico? Esa tensión desencadena un caos estructural. Provoca que la densidad local cambie, que la temperatura interna se dispare en ciertos puntos. Y genera tensiones tangenciales que se escapan a nuestro control. En absoluto. Las relaciones entre esa fuerza externa y la respuesta interna no obedecen a leyes lineales. Son dinámicas llenas de curvas y saltos impredecibles. Es la misma pesadilla a la que se enfrenta un profesor. Tal cual. Si un profesor manda el doble de deberes, que sería la palanca externa, no garantiza que el rendimiento de los alumnos se duplique. De hecho, podría desplomarse por agotamiento de los chavales. Podría hundirse por completo. Y justo ahí, para intentar poner orden en ese caos de variables interactuando, el documento nos presenta el polinomio de Kolmogorov-Gabor. La famosa ecuación 1 del texto. Eso es. Con la jerga, esta ecuación básicamente dice que si queremos predecir un resultado final, al que llamamos salida, tenemos que sumar todos los factores de entrada multiplicados por un peso de importancia. Que serían los coeficientes A y los factores X. Hasta ahí es normal, pero la locura es que no suma los factores por separado, suma todas sus combinaciones posibles. Mezcla el factor 1 con el 2, Luego el 1 con el 3, tríos, cuartetos. así hasta el infinito. Y aquí es donde tengo que levantar la mano y ponerme el sombrero de analista crítico, porque desde la perspectiva de la complejidad computacional plantear esa ecuación como método directo es, pues, un suicidio matemático. Madre mía, qué rotundo. Pero claro, es por la cantidad de variables. Es que, a medida que añades factores de entrada, nos damos de bruces con una explosión combinatoria. Imagina 20 variables en un aula. Intentar calcular todas las combinaciones cruzadas genera un monstruo de millones de términos.
Inmanejable total. Totalmente inmanejable. Resolver esto por fuerza bruta, poniendo a un ordenador a probar combinaciones hasta dar con los pesos correctos, es imposible. Requeriría una potencia de procesamiento que hoy por hoy no existe. Es un callejón sin salida. Tela con el dato. Entiendo perfectamente la objeción, porque intentar calcular eso hunde cualquier ordenador. Pero lo fascinante es que el propio equipo de Kazan sabe que es imposible. Y por eso proponen un desvío. Eso es. Esa imposibilidad les obliga a ser creativos. Cogen toda esa ecuación inmanejable y la transforman en un problema de pura optimización. Presentan una segunda ecuación donde estructuran cada factor con un interruptor muy simple. Un enfoque binario. Exacto. Un exponente que solo puede ser un 0 o un 1. Está apagado o está encendido. Y esa simplificación es el puente que nos lleva al corazón de hoy, que es meterle la genética a los números. Pues adentrémonos en ese puente, porque el diseño de este algoritmo genético requiere un escrutinio detallado. Es brillante cómo traducen la biología a operaciones de cálculo. Vamos a ir viéndolo paso a paso para la audiencia. El primer concepto que redefinen es el de individuo. En este modelo, un individuo no es un organismo que respira. Un individuo es una de esas ecuaciones candidatas. Un polinomio que intenta adivinar las notas. Justo. Y el genoma de esa ecuación es ese sistema de ceros y unos del que hablabas. A ver si lo podemos visualizar con un ejemplo. Imaginemos que nuestra ecuación intenta predecir quién saca sobresaliente. Tenemos factores reales del colegio. Factor 1, deberes. Factor 2, prácticas de laboratorio. El documento da un ejemplo exacto muy bueno, aquí con 4 factores. Imagina los factores x1, x2, x3 y x4. ¿Vale? Y queremos representar la interacción entre el factor 2 y el factor 4. A esto lo llaman x5 mayúscula. Ah, vale, entiendo. Pues el código binario de ese genoma sería 0, 1, 0, 1. 0 para el factor 1, que se apaga. 1 para el factor 2, que se enciende. 0 para el 3 y 1 para el 4. Exactamente. Es código binario puro. Ese genoma es una secuencia de interruptores que determina qué factores interactúan en ese individuo específico. Y un conjunto enorme de estas ecuaciones forma la población. Una población que tiene que evolucionar. Claro, porque una población estática no resuelve problemas. La clave es el movimiento, la adaptación. Y para ello usan las operaciones evolutivas. La primera es el cruce, o crossover en inglés. El momento de la reproducción matemática. Esto lo ilustran en la figura 1 maravillosamente. El sistema coge a dos ecuaciones que actúan como padres. Corta su código genético por un punto de separación exacto. Un punto que llaman n, que está entre 1 y 2m, más 2, siendo m el número de factores. O sea, parten la ecuación en dos y obligan a los padres a intercambiar sus mitades derechas. Es como coger la mitad de la estrategia docente de un profesor y empalmarla con la de otro. De ahí nacen los individuos hijos. Que heredan combinaciones de ambos progenitores. Es fascinante. Es fundamental para recombinar lo que ya funciona. Pero tiene un límite. No puede crear información nueva. Si el gen para las prácticas de laboratorio no existe en toda la población, por mucho cruce que hagas, nunca aparecerá. Claro, necesitas algo externo. Necesitas la segunda operación, la mutación. La mutación ocurre cuando, aleatoriamente, un único interruptor del genoma cambia. Un 0 pasa a 1 o al revés. Un error de copia evolutivo. Eso es. Volviendo al ejemplo del texto, esa combinación X5, que era 0,1 o 0,1, muta de repente y se enciende el tercer factor. Pasando a ser X7. Exacto, añadiendo la variable X3 de la nada. Es introducir caos controlado para explorar posibilidades que no estaban en la sopa primordial. Es observar la evolución bajo un microscopio digital. Pero para que haya evolución real, tiene que haber un entorno hostil que decida quién vive y quién muere. La selección natural. Y aquí entramos en la fase de entrenamiento. Cogen toda la línea de tiempo de datos, desde 0 hasta t, y la parten en 3 muestras idénticas. La de aprendizaje, la de prueba y la de pronóstico. En la de aprendizaje, el sistema escupe ecuaciones al azar y las cruza. Pero en la de prueba se enfrentan a la realidad. Usan un criterio de coincidencia estadístico muy estricto, como el de Fisher. Como un colador muy fino. Si la ecuación no acierta con un margen mínimo, el sistema ejecuta una purga drástica y aniquila a la mitad inferior de la población. Sin piedad. Y justo en este punto metodológico yo tengo que levantar otra bandera roja. ¿Te parece demasiado agresivo? Me preocupa profundamente que exterminar a la mitad de la población basándose solo en un criterio ciego a corto plazo sea peligroso. Piensa en la biología.
Un genoma que hoy parece inútil podría tener rasgos recesivos vitales para el futuro. Podrías perder la solución perfecta sin saberlo. Exacto. Corren el riesgo enorme de caer en un mínimo local, de borrar para siempre combinaciones que, cruzadas más adelante, habrían sido la clave. Ojo, que es un matiz buenísimo. Yo estoy segura de que los propios autores pensaron en esto. De hecho, lo defienden apostando por la mutación. Aunque aniquilen a esa mitad más torpe, los supervivientes se cruzan y reponen la población, inyectando mutaciones aleatorias. Esa chispa de caos asegura la diversidad genética. Iteración tras iteración, la población no se estanca y va acorralando la respuesta exacta. Bueno, asumiendo que esa inyección de caos sea suficiente, creo que es el momento ideal para aterrizar toda esta teoría. Porque la genialidad no es la matemática en el vacío, sino sacarlo a un entorno real. El bloque práctico. Aquí, la inmersión profunda se vuelve tangible. Estamos hablando de un experimento masivo en una escuela secundaria de Kazán durante 1 año y medio académico. Monitorizaron 2 clases distintas en la asignatura de física. Por un lado, la clase de Humanidades, con 97 lecciones impartidas, y por otro, la clase de Ciencias Naturales, con 146 lecciones. Un volumen de datos tremendo. Y la piedra roseta de todo esto es la tabla 1 del estudio, donde definen los factores. Tradujeron el aula a variables cuantificables. Empezando por la meta, la salida, llamada griega Y1. El número de alumnos que conseguían notas de bien o sobresaliente, y para adivinar qué provocaba esto, metieron 13 factores de entrada. 13 palancas. Y fíjate cómo los agruparon. Del X1 al X6 es pura organización de clase. Si se daban conocimientos nuevos, el número de alumnos, trabajos de laboratorio, si había control de conocimientos. Y luego está el bloque de evaluaciones, X7 y X8, el historial académico inmediato. Y el bloque de deberes, de tareas para casa, del X9 al X11, si eran tareas generales, repetitivas o si exigían investigación independiente, son datos reales. Pero el detalle maestro, la verdadera trampa para osos que le pusieron al algoritmo, Los factores de ruido. los factores 12 y 13. Los investigadores inyectaron intencionalmente columnas de números aleatorios, datos basura que no tenían relación con nada. Querían probar si el algoritmo picaba el anzuelo. Querían ver si, en su afán de buscar patrones, el sistema matemático creía que el ruido era clave. Es una técnica de validación rigurosísima. Y para ponerlo a prueba aplicaron esos tiempos que comentábamos. En la clase de Humanidades, de 97 lecciones, usaron de la lección 0 a la 60 para el aprendizaje puro. De la 60 a la 92 para la fase de pruebas, la del colador estricto. Y la clave metodológica es que dejaron las últimas 5 lecciones, de la 92 a la 97, para el pronóstico, una prueba de fuego con datos vírgenes. Y funcionó. Después de miles de generaciones naciendo y muriendo, dio a luz a la ecuación 11. No la vamos a recitar, pero conceptualmente es una telaraña. Tiene términos de interacción, como el peso a 2 multiplicado por x5 y x8. Conecta variables que a ningún claustro se le ocurriría relacionar. La evolución encontró patrones totalmente invisibles, y cuando miramos la frecuencia de ocurrencia en la figura 3, ¿Qué factores dominaron? los reyes absolutos fueron el X6 y el X4. El X6 es el trabajo práctico de laboratorio. Y el X4, el trabajo independiente de los alumnos. El aprendizaje activo dominó. Pero lo que a mí me dejó sin palabras fueron las contradicciones. Sorpresa número 1, los deberes. Los factores X9, 10 y 11 apenas tuvieron impacto en las ecuaciones ganadoras. Mandar deberes para casa no fue significativo para sacar sobresalientes en física, un dato revelador. Y la sorpresa 2, que seguro que vas a comentar, el factor X2, el número exacto de alumnos en la clase. Terminó en la zona de menor impacto, prácticamente irrelevante. Esto choca frontalmente con la creencia popular de que menos alumnos garantiza mejores notas. ¿Es que es un dogma educativo? Y por eso aquí hago una advertencia muy severa. Hay una tentación enorme de coger este resultado y generalizarlo. Te escuchamos con atención. Los propios autores recalcan que la irrelevancia del tamaño de la clase solo aplica a esta disciplina concreta, la física, en esta escuela concreta de Kazán. Es peligrosísimo extrapolar esto y decir que el ratio de alumnos da igual en una clase de primaria. Totalmente. Concedo el punto con humildad. Es vital no dar un paso en falso. Pero lo revolucionario aquí no es si son 20 o 30 alumnos. Lo verdaderamente alucinante es la confirmación de que la metodología funciona.
Resistió la prueba del ruido. Tal cual. Los factores 12 y 13, el ruido artificial, quedaron al fondo absoluto de la frecuencia. El algoritmo los ignoró perfectamente. Separó el trigo de la paja sin ayuda humana. Demostró una robustez analítica tremenda. Impresionante. Pues, para ir consolidando esta inmersión profunda, vamos a estructurar las conclusiones en un bloque claro. ¿Cuáles serían los aprendizajes clave para quienes nos escuchan? Podríamos resumirlo en 3 grandes conclusiones. La primera es que los algoritmos genéticos pueden traducir la inmensa complejidad matemática de los sistemas en soluciones precisas mediante selección natural. La segunda, que es posible identificar qué factores, incluso los más contraintuitivos, afectan al rendimiento de un ecosistema complejo como el aula. Identificar las palancas reales. Exacto. ¿Y la tercera? Que este enfoque permite prever de manera probabilística escenarios futuros, en este caso, el rendimiento a corto plazo. Si las reglas del sistema no cambian abruptamente, podemos pronosticar qué va a pasar. Y prever el impacto de nuestras decisiones antes de tomarlas. Y fíjate, antes de despedirnos, quiero dejar un pensamiento provocador en el aire. Una idea que surge de estos datos. A ver, Si este algoritmo genético puede diseccionar qué funciona a nivel macro, analizando a toda la clase, ¿qué pasaría si adaptáramos esto a nivel micro? interesante. Imagina un currículo educativo vivo. Que el algoritmo corra en la tablet de cada estudiante, cruzando y mutando a diario los factores de entrada, la cantidad de teoría, las prácticas, basándose en cómo rindió el cerebro de ese alumno concreto el día anterior. Sería una pedagogía de personalización extrema. Un sistema que muta y se adapta de forma óptima a la configuración cognitiva de cada individuo día a día. Una educación mutante y a medida. Tela, con las implicaciones éticas y prácticas. Redefiniría la educación por completo. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un trayecto alucinante por la frontera entre las matemáticas, la evolución y la pedagogía. Desde aquí un saludo y nuestro enorme agradecimiento a todas las personas que nos han dedicado su tiempo. Ha sido un placer desmenuzar toda esta complejidad. Recuerden que el conocimiento es lo único que se multiplica cuando se comparte. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.